Bueno, buenos días mis hermanos. La vida, hermanos, está llena de desafíos. A diario tenemos desafíos, momentos muy difíciles y hay que tomar muchas veces decisiones, pero hacemos todo lo posible nosotros con nuestras propias capacidades naturales para salir adelante por encima de todos esos desafíos diarios y poder salir victoriosos. Sin embargo, la fe en Dios nos invita a ir mucho más allá y a reconocer los aspectos de nuestra vida que no tienen soluciones o controles humanos, se salen de nuestro control, ¿sí? Y tenemos que diferenciar esos momentos y saber que necesitamos esa intervención de nuestro Creador, una intervención sobrenatural, ¿sí? Vamos directo a la palabra para entrar en el tema y de esta manera poder explicar mejor la palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante. O exactamente solamente el versículo 20 vamos a ver, Efesios 3, 20. Y dice así la palabra del Señor. Y a aquel que es poderoso, aquel es Dios mismo, obvio, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Y ahí ya vemos de que se refiere a ese gran Dios que tenemos, pero como respuesta a nuestra oración, porque dice que hace más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, y entendemos que es la respuesta de Dios a una de nuestras oraciones y peticiones. Y seguidamente en la segunda parte de ese verso dice, según, esa es una proposición que va a conectar la idea anterior con la que sigue. O sea, según o de acuerdo al poder que actúa en nosotros. O sea que ese poder de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que responde de una manera abundancia a nuestras peticiones, ¿sí? Está sujeto a un poder que actúa dentro de nosotros. No que actúa a través de nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. De ese poder habló el apóstol Pedro en su primera carta, y vamos rápidamente, primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí el Señor dice que la fe es poder de Dios para guardarnos, para salvación. Y en otra versión, yo la leo, Nueva Versión Internacional, dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los tiempos últimos o en los tiempos postreros. Ese poder no es de nosotros. Sabemos que la fe que se refiere es poder de Dios, es uno de los dones del Espíritu, que se nos ha sido dada para protegernos y nunca la vamos a merecer. El favor de Dios es inmerecido, nunca la podemos pagar. ¿Por qué motivo? Para que no nos jactemos, para que no nos tratemos de justificar delante de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8, ratifica la importancia de esa fe que es don de Dios, que ha sido regalada por Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de ese poder de Dios para salvación, somos salvos por medio de esa fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe o nadie se jacte delante del Señor. O sea, como fundamento inamovible es la fe en Dios para salvación. Es lo único que tú necesitas para llegar a ser salvo. Y entramos a una parte maravillosa, que es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, enfatizaba de una manera constante la conexión que había entre esa fe y la manifestación de esos grandes milagros extraordinarios que hizo el Señor Jesucristo. Y él destacaba que la fe
Era el catalizador, o como la querramos llamar, o era el que desencadenaba, o el disparador, que desencadenó todos esos milagros. Y eso fortalecía la confianza en Dios de todos los que eran testigos de esos milagros. Pero el Señor Jesús siempre exaltaba la fe de estos hombres y mujeres. Decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, hágase conforme a tu fe. ¿Por qué el Señor hacía esos comentarios después de cada milagro? Pues el Señor tenía un propósito para que nosotros miráramos que el enfoque de Dios o lo que desencadenaba esos milagros era la fe en esos hombres y mujeres. Pero vamos a ver que esa fe no era de ellos, ¿sí? Vemos que Él exaltaba la fe que hubo en estas personas, ¿sí? Y también, obviamente, generaba el Señor o mostraba la importancia de saber que esos milagros se basaban en una fe que Dios el Padre había dado a estos hombres y mujeres, ¿sí? Veamos, por ejemplo, que en la vida la fe, esto es una ilustración, es como un salvavidas. Y no me refiero a un salvavidas como persona, un salvavidas como un elemento, un flotador, ese que se le tira a una persona que está en un mar embravecido, ¿sí? Y es lanzado a alguien en plena tormenta. Un flotador hinchable, un salvavidas que todos conocemos. Cuando los problemas azotan como las furias del mar, la fe actúa como un flotador que no se hunde. De hecho, es casi imposible hundir un flotador, dependiendo de su tamaño, ¿sí? Y esto genera una certeza incluso en medio del caos. Un flotador hinchable, como un salvavidas, es la fe que nos ayuda a mantenernos a flote. Si tú miras esta ilustración, vas a entender mucho más lo que va a estar pasando ahora en adelante en la Escritura. La fe es un salvavidas. Cuando tú te aferras en un mar embravecido que no tienes y tú luchas por tus propias fuerzas para no hundirte a medida que recibes los golpes de las olas, como le pasó al apóstol Pedro. Recuerdan que vieron a Jesús y todos se asustaron y él dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, porque él caminaba sobre las aguas del Señor. Y Jesucristo dio la orden, ven. Y Pedro se descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y este pasaje muestra la importancia de esa fe que proviene del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él en la realidad Él es el autor y consumador de la fe. Esa es la fe que recibían todos, la fe en el Hijo de Dios. Y esa es la fe a la cual tenemos que abrazar como si fuera un salvavidas. De hecho, es un salvador, es un salvavidas. El mismo Señor Jesucristo, mientras Pedro sostenía su mirada y enfocaba su mirada solamente en él caminaba sobre los problemas de una manera sobrenatural, ¿sí? Él flotaba sobre el agua. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y empezó a contemplar la furia de las olas que golpeaban su vida y los avatares y los problemas es que tenemos que ver eso como una simbología también, ¿sí? Cuando tú concentras tu vida, tus problemas diarios, y es que no tengo aquello, que este problema que tengo, que el médico me dijo esto, que me van a despedir del trabajo, y tú empiezas a contemplar eso. No, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de ese salvavidas del cual tú tienes que aferrar tu vida. Y tú no te vas a hundir, es imposible cuando tú te agarras de un salvavidas, de un flotador hinchable, que tú te puedas hundir. Así es la fe. Y no me quiero adelantar, mejor paro y seguimos con los versículos que comprenden esta predicación. Romanos 10:17, nueva traducción viviente, yo la leo. Dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Conocemos la versión Nueva Valera, la Reina Valera. Esa versión dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me fui a la original y dice precisamente esta, que es más exacta. Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque Él es la fe. Él es el autor de esa fe.
Esa es la obra de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Mandar a su Hijo como salvavidas, como salvador de la humanidad. Y esa es la fe que recibían todas estas personas, una fe suficiente para ir a buscar a Jesucristo el Salvador y salvarlos. Por eso decía Jesucristo, más que sanar, decía, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 8, versículo 49. Y este es el momento que un principal de la sinagoga, Jairo, tenía a su hija. Capítulo 8, verso 49. Su hija al borde de la muerte. ¿Sí? En este capítulo muestra la palabra del Señor acerca de un principal de la sinagoga llamado Jairo, que fue donde Jesucristo, y todos conocen la historia, que su hija menor estaba al borde de la muerte. Y dice el versículo 49, dice, estaba hablando aún Jairo con el Señor Jesucristo, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Una noticia terrible. Pero Jesucristo tan bello que Dios es así, Dios conoce nuestros corazones y Él conoce qué es lo que vive el ser humano. El verso 50 dice que Jesús oyéndolo le respondió, le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente. ¿Por qué dice cree solamente? Porque es que nuestra salvación se basa principalmente y solamente en creer. ¿Quién es el que ha vencido al mundo sino aquel que cree en el Hijo de Dios? Esa es la salvación. Marcos capítulo 9, verso 23 en adelante. Hay una parte sorprendente de un hombre que tenía un hijo endemoniado y fue y se le acercó a Jesucristo. Verso 23 en adelante, capítulo 9, verso 23 en adelante. Y este hombre dijo, si puedes, salva a mi hijo, sánalo, libéralo de ese demonio. Y Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo lo es posible. Y seguidamente en el verso 24 hay una parte tremenda que dice ese hombre y le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó desesperado, dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y es como un poco contrario. Dice que creo, pero no creo. Y yo creo que lo que quiere decir ese hombre ahí en la escritura es que creo, pero no lo suficiente para creer que tú eres capaz de liberar a mi hijo. Porque para ese hombre eso era algo imposible. Ver a su hijo endemoniado, donde lo tiraban al fuego, lo trataba de matar esos demonios, era tremendo. Pues el Señor es el que alimenta esa fe en ti, en Él. Mateo capítulo 9, verso 22. Esta es la historia de la mujer con flujo de sangre, que ella decía dentro de sí, decía, si al menos tocar el borde del manto del Señor, yo seré salva. Y es tan maravilloso el Señor porque ese azote de esa mujer, porque se le llama la palabra azote, esa enfermedad es una mujer que tenía menstruación continua. Y según la ley, una mujer con este problema o con esta enfermedad tenía que ser apartada de la población, ¿sí? Y tenía que ser considerada impura o inmunda. Y esto traía deshonra a su hogar, a su casa, deshonra para su esposo y para sus hijos. Y esta mujer estaba condenada a vivir sola, apartada, como un leproso que vivían en cuevas. Y era tremendo. Y el Señor tan bello le dice, después de que la tocó, porque es que Jesucristo, el Señor Jesús, lo seguían multitudes. Eran miles de personas. Y poder accesar a Él era muy difícil. Pero esta mujer se esforzó, se arrastró prácticamente entre toda la multitud, en esos tumultos de personas, y tocó el manto de Jesús. Y Jesús sintió que alguien lo tocó con fe. Y Él se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y los apóstoles les pareció como algo, ¿cómo así? Todos te estamos tocando, todos están empujando. ¿Cómo así que alguien te ha tocado? ¿Ah? Y el Señor Jesús dijo, sí, porque sentí que salió poder de mí. Poder de mí salió.
¿A través de qué? De esa fe de esa mujer que era tan tremenda, una fe grande, de que decía que con solo tocar el manto del Señor Jesucristo iba a ser sana. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Y ella se trató de ocultar y él empezó a buscar que quién lo había tocado. Y ella asustada, temblando, dice la Escritura, dice que fue ella que tenía una enfermedad así, pero que había sido sanada en el momento de tocar el manto del Señor. Y le dice, ten ánimo, hija, porque la vio nerviosa. Era una hija de Israel, era una judía. Y le dice, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es maravilloso el Señor. La curación de 2 ciegos, que a mí me llama la atención, un ciego guiando a otro ciego. Y estos 2 ciegos perseguían a Jesucristo por un camino y llegaron y lo alcanzaron y se esforzaron. Y el Señor los sanó y les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea que ese poder de Dios que actúa dentro de nosotros, que es para salvación, para protegernos, que es el verso que vimos al inicio, es la fe. Y esa fe no es de nosotros, es poder de Dios, es don de Dios para salvarnos. Y esa era la misma fe que Dios el Padre infundía en todas estas personas. En Mateo 15 vemos a la mujer cananea, versículo 21 en adelante, ¿sí? Y esta mujer cananea gritaba tras del Señor y sus discípulos, decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió, la ignoraba a esa mujer desesperada. Y esta mujer cananea ya vemos que proviene era extranjera, no era judía, ¿sí? Y respondiendo, porque los discípulos le decían, Señor, despídela porque anda gritando tras de nosotros. Y Jesucristo les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron como el Mesías, ¿sí? Pero esta mujer se adelantó y lo alcanzó a Jesús y se le postró, dice la Escritura en el verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, rogándole, socórreme. Y en el verso 26 Jesucristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras traducciones dice a los perros. Y esta es una de las frases más tremendas que yo le haya escuchado al Señor Jesucristo que está en las Escrituras. ¿Ah? Considerados todos los que no fueran judíos como perros, generaciones abominables delante de Dios porque pertenecían a esas regiones de Tiro y Sidón, que era Fenicia, hoy en día el Líbano, y eran ciudades consideradas paganas e incrédulas, gentes que se dedicaban al ocultismo, ¿sí? A la brujería y todo esto, y a la idolatría. Y ella le contesta al Señor, después de que le dice esas palabras tan fuertes, le dice, sí Señor, pero aún nosotros que somos los perrillos, comemos las migajas de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesucristo se maravilló con semejante respuesta. Ella aceptó que ella no merecía nada, solamente si acaso, si él quería las migajas, y que él era su amo, él era el Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Tremendo. Hágase contigo como quieres. Como quieres. Y en ese momento su hija fue sanada, fue liberada. El ciego Bartimeo, que muchos conocemos que el ciego Bartimeo era un hombre que gritaba también tras de Jesucristo cuando iba pasando por entre las poblaciones y gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tan bello pues lo mandó a traer y lo sanó. Y le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Y ese hombre estaba tan agradecido que dice la Escritura que desde allí empezó a seguir a Jesucristo el Señor. ¿Sí? La mujer pecadora, Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Uno de los fariseos, Simón, invitó a Jesucristo, al Señor Jesús y a sus discípulos a su casa a comer. Y Jesucristo entró y se sentó a la mesa. Y una mujer, dice el verso 37,
que era pecadora, prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y el verso 38 dice y relata lo siguiente: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, o sea, los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con un perfume, que era un perfume de alabastro valorado, porque más adelante en las escrituras lo dice, cuando Judas habla sobre eso, que valía más o menos 300 denarios, o sea, 300 días de trabajo. Un denario es un día de trabajo, ¿sí? A hoy, los que viven aquí en este país, pues el salario de un año de trabajo está más o menos por 15.800 euros. Imagínense la comparación del coste. Era una riqueza que esa mujer era tal vez lo mejor que ella podría tener, y lo derramó a los pies de Cristo. Y cuando Simón el fariseo, el dueño de la casa, vio lo que estaba pasando, ¿sí?, dijo entre sí, no sé si lo pensó, lo dijo suavemente, dijo: este Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora o es prostituta. ¿Sí? En el verso 40, tremendo, el Señor llega y dice, respondiendo Jesús, o sea, una respuesta es porque Dios escuchó, Jesucristo escuchó lo que dijo este hombre. Y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: dime, maestro. Verso 41, ya relata el Señor algo maravilloso, una historia que hay que tenerla en cuenta para que entendamos el amor de Dios, porque aquí ya no hablamos de fe, sino del amor, que es la respuesta a esa fe que nos ha sido dada gratuitamente. ¿Para qué? Para salvarnos. Y dice, él cuenta esta historia, Jesús. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios, 500 días de trabajo, imagínense. O sea, 1 año y medio de trabajo. Y el otro debía 50 denarios. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos tenía cómo pagarle al acreedor. El acreedor tomó la decisión, por amor, porque quiso, de decirles: no me deben nada, váyanse en paz, tranquilos. Porque estaban desesperados. Según la ley judía, podía entregarlos a esclavitud, coger sus hijos y cogerlos como esclavos para poder pagar la deuda. Tremendo. Yo, no me den nada. Imagínense esa decisión de ese hombre. Entonces Jesús le pregunta a Simón el fariseo, el dueño de la casa: ¿cuál de ellos le amará más? ¿Amará más a ese acreedor? ¿Cuál de ellos demostrará el agradecimiento por lo que acaba de hacer? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice: rectamente has juzgado. Y mire lo que dice. Y le dice a Simón: ¿ves a esta mujer? Que está todavía a sus pies. ¿Ves a esta mujer? Entré yo a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ya conocemos la costumbre en el pueblo judío de que si tú invitas a alguien a tu casa a comer, a cenar, a lo que sea, tienes que disponer un siervo allí a la entrada para lavarle los pies. Pues Simón no le importó: sigan para allá, ensúcienme en la casa, ¿sí? Porque andaban en sandalias en un pueblo polvoriento. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, y un perfume carísimo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y al final del pasaje dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esto fue tremendo. Este es un milagro muy especial en el tema del amor, porque vemos que Dios exalta esa parte, el amor que hay, o ese corazón agradecido de alguien que reconoce que fue Dios el que hizo el milagro. ¿Sí? Y Dios exalta ese amor que profesan esas personas, las cuales han recibido el favor de Dios. La fe que tenía esta mujer desarrolló amor. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos lo dice. Dice que
Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. En otro verso por allí dice que su misericordia, su gracia, su favor, que ha tenido con nosotros es para que dejemos nuestro pecado. Amén. Cuando tú ves la gracia de Dios derramada en tu vida, tú dices, Dios mío, yo tengo que dejar estas cosas malas que sigo haciendo en mi vida porque quiero agradarle a Dios. Y esa es la vida de un cristiano, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Tú no puedes con tus obras pagarle a Dios nunca, porque de hecho tus obras, si tú te estás metiendo otra vez en la ley, que es la justicia por las obras, lo único que tienes que hacer es creer en Dios y agradarle, ¿sí? Entonces, le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que su favor nos conquista. ¿Por qué? Porque de esta manera vemos que le importamos. Tenemos un Dios al cual Él se preocupa por nosotros. Y mucha gente allá afuera está buscando a alguien que se preocupe por ellos, ¿sí? Alguien que se interese por ellos. Y nosotros tenemos la gran bendición de que Dios nos predestinó a que le creamos. ¿Por medio de qué? De esa fe que Él nos dio. Dios anhela que las personas reconozcan su amor. Y Él elige manifestarse a esos corazones, no corazones malos. Dios ya conoce quienes tienen corazón malo y no les ofrece el arrepentirse, porque sabe que no lo van a hacer. Son corazones que están predestinados, son personas que están predestinadas a ser destruidas, ¿sí? Vemos otro pasaje, que son los 10 leprosos. Y a mí me ha llamado siempre la atención este pasaje, porque la conocemos la historia, que esos 10 leprosos, cuando Jesucristo iba camino a Jerusalén, pasó por Samaria, y le salieron al encuentro 10 leprosos que le gritaban, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesucristo no les dijo que eran sanos inmediatamente, solamente les dio una orden. Y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Sí? Y ellos pues obedecieron. Vamos a mostrarles. Se seguían mirando, seguían llenos de lepra, ¿no? Y entonces dice la Escritura que mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, de los 10, uno solo, viendo que había sido sanado, volvió, regresó, glorificando a Dios a gran voz, gritando. ¿Sí? Verso 16. Estamos en Lucas 17. En el verso 16 dice que se postró rostro en tierra a los pies de Cristo, dándole gracias. Y dice la Escritura que este era samaritano, era un extranjero, no era judío. ¿Sí? Porque vimos ahora la otra extranjera, que era la cananea, no era judía tampoco. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Diese gloria a Dios, fuere agradecido. No, los otros siguieron limpios y llegaron hasta el templo ya limpios. ¿Por qué tenían que ir al templo? Porque la ley mandaba que una persona que iba a ser que era limpia, que era considerada inmunda, tenía que irse a pagar al templo lo que decía la ley, ¿sí? Los sacrificios, y que los sacerdotes certificaran que estaban de verdad sanados para que se reincorporaran otra vez a la sociedad, porque vivían en cuevas, en cavernas. Entonces aquí Jesús destaca que hay algo que no debería pasar en el pueblo de Dios, y mucho menos la gente que viene a las iglesias a recibir el milagro y lo reciben y nunca más vuelven a la iglesia cristiana. Muchos están buscando ser sanados y buscan su milagro, pero apenas lo reciben, le dan la espalda a Dios y dejan a Dios y ni siquiera le dan la gloria. Van y dicen, no, es que fue la medicina que me estaban dando días antes, ¿sí? Y son engañados por el enemigo. Y muchos somos malagradecidos. Pero aquí de nuevo un extranjero nos dio la lección. Tenemos que agradar a Dios. Y pienso yo
de que de alguna manera este pasaje mostraba proféticamente lo que iba a pasar. Los primeros, los despreciados del mundo, esos somos los primeros que estamos entrando al reino de los cielos. Los despreciados, los extranjeros, los que no somos judíos, los gentiles, ¿sí? Y eso se está cumpliendo. Y es el cumplimiento de la profecía que está en Isaías 65, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Porque ellos nunca buscaban a Dios. Y de repente, claro, en su propia necesidad escucharon de Cristo que iba pasando por ahí. Claro, y dice la Escritura: dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esa es la predicación, ese es el ministerio de Cristo en la tierra. Y claro, ellos dijeron: ese de pronto me sana. Y precisamente nunca buscaron a Dios, porque todos esos pueblos nunca buscan a Dios. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo religioso. ¿Sí? Versículo 2: extendí mis manos a todo el día a un pueblo rebelde, el pueblo judío, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Terrible, en pos de sus pensamientos. Los gentiles, los no judíos, no tenían una ley que los atara a recibir la justicia o el favor de Dios. Israel no pudo recibir, dice la Escritura, ahora lo vemos, porque estaban muy ocupados con su obediencia a la ley de las obras, ¿sí? Ocupados tratando de obedecer para merecer el favor de Dios, y nunca lo vamos a merecer. El favor de Dios, los gentiles sabían que no merecían nada, como esa mujer cananea que decía: sí, al menos las migajas, y eso que si tú quieres, Señor, dármelas, soy un perrillo, caen de la mesa tuya, Señor. ¿Sí? Por eso se aferraron a esa fe que Dios le dio, que era lo único que podíamos tener y tenemos para recibir la gracia, que es el favor gratuito e inmerecido de Dios. Romanos 3:20 dice acerca de la ley escrita en piedras, los 10 mandamientos y la ley hecha por los hombres, las ceremoniales, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Dónde estaba el poder del pecado? Precisamente en la ley. En Romanos 9:30 dice algo tremendo. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles, o sea, los no judíos, nosotros prácticamente los que estamos aquí, que no buscaban la justicia, la han alcanzado. El apóstol Pablo, que aquí escribe, dice: me refiero pero a la justicia que es por la fe, lo aclara. ¿Sí? Verso 31, en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, o sea, a favor de Dios, no han alcanzado esa justicia. Verso 32, ¿por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla. Y la gente cree que puede cumplir la ley de Dios y tratan de cumplirla. Cuando incluso un cristiano que ha sido salvado por la fe trata de cumplir la ley de Dios y se regresa a esa ley escrita en piedras, cae de la gracia. Porque incluso usted ve el arca, que es simbólico. Vemos que si la sangre de Cristo está sobre el propiciatorio, que es la tapa con sus querubines, y que hay dentro del arca, está la ley escrita en piedras que le fue entregada a Moisés. O sea, ¿qué está más arriba? La gracia. Cuando tú quieres pasar y tratar de justificarte por medio de obras, por medio de cosas buenas que tú hagas para Dios, es que eso es un resultado de la gracia, la obediencia. Pero cuando tú lo haces con el ánimo de ganar el favor de Dios, caes allá abajo, caes de la gracia a la ley. Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que de verdad Él existe y recompensa a los que le buscan. Y esta gente buscaba a Dios, decían: este debe ser el Hijo de Dios, este es el Mesías, y fueron recompensados. El siguiente pasaje muestra
que cuando eres indiferente a las cosas de Dios, no esperes recibir algo de Dios. La indiferencia de las cosas de Dios es algo que Dios mismo, yo no sé si decir castiga, pero ofende el corazón de Dios. Como cuando Esaú despreció la primogenitura, las cosas de Dios, porque el primogénito es una cosa de Dios. Dice, el primogénito es mío. Y lo despreció, lo cambió por un plato de lentejas, por algo natural, algo que iba a seguir derecho a la letrina. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Y dice que Dios le pareció, Dios lo despreció de una, no lo pensó dos veces. Dice, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús llegó a Nazaret, a su tierra natal, a predicar y a hacer milagros como lo que venía haciendo durante todo ese ministerio, como los que venía haciendo en Cafarnaúm. Y estando en la sinagoga ese sábado, a él le pasaron uno de los rollos, que era precisamente el del profeta Isaías, y a hoy, que tenemos la Biblia ya con sus referencias, sabemos que lo que leyó Jesucristo ahí fue el capítulo 61, verso 1 en adelante. Y dice el Señor ahí en el Evangelio, Lucas 4, verso 18, dice que Jesucristo leyó lo siguiente. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el verso 20, que enrollando el libro lo dio al ministro. Pero si tú vas a Isaías 61, el pasaje que leyó Jesucristo, hay una frase allí que el Señor le pareció bien no decirla, porque se refiere, dice a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Isaías 61 del 1 al 2. Tremendo. ¿Por qué? Porque es que Lucas, el Evangelio de Lucas dice que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su primera venida fue para salvación, su segunda va a ser para juicio. ¿No le pareció bendecir esas cosas allí en ese momento? Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesucristo a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo, ¿sí o no? Versículo 22, y todos daban buen testimonio. Él tenía buen testimonio delante de todos los que estaban allí. Pero es que Dios no se queda callado, y Dios empezó a decirles, Jesús, seguramente ustedes me citarán ese proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús sigue diciendo, pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. De ahí viene el famoso verso que lo dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque te conocieron en la carne, te conocieron tus defectos de niño y todo. Jesucristo no, pero conocían que era el hijo de José, de María. ¿Cómo me vienes a decir que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que descendió del cielo? No le creyeron. Y peor aún, que el judío tenía como naturaleza ser contradictor, era rebelde. Imagínense, 430 años, unas generaciones en esclavitud. Difícilmente podían ellos sentirse obedientes. Y en el verso 25 Jesucristo dice lo siguiente, que esto fue lo que despertó la ira de todos los que estaban allí. Les dijo en su cara que eran rebeldes, que eran incrédulos. Era tremendo. Mire lo que dice aquí. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre demasiado terrible devastó la tierra. Y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, a ninguna judía, a ninguna viuda del pueblo de Israel fue enviado Elías, sino que Dios lo envió a Sarepta. Imagínate, ¿y qué era Sarepta? Pues era tierra de Sidón, que era de los cananeos.
Los sidonios, tremendo. Y la envió allá a esa viuda de Sarepta y esta mujer tuvo la fe y obedeció al profeta, y ustedes ya conocen la historia. Versículo 27. También muchas personas en Israel tenían lepra. Mire, cuando Jesucristo llegó aquí a la tierra, nadie en Israel había sido sanado de lepra. Y ningún ciego había vuelto a tener vista, solamente con Cristo. Porque eso fue lo que le contestó al profeta Juan Bautista. Le dijo, los ciegos ven. Era tremendo. Nadie había sido sanado. Esa era la señal más poderosa, porque cuando vieron que cómo así que este era ciego de nacimiento, para ellos era imposible. Y la lepra, para ellos era un milagro impresionante, porque ese milagro nunca había sucedido, solamente con Cristo. Y esta mujer de Sarepta era de Sidón. Pero dice, entonces también muchas personas en Israel tenían lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero el único que fue sanado fue un sirio, Naamán el sirio. Sirio, de Siria, imagínate. Y dice la escritura, si ustedes la leen en su casa, es tremendo. A Jesucristo lo iban a despeñar, lo iban a tirar por un despeño. Tremendo. Sí, ¿no? Entonces, finalizando, los dones provienen del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos capacita y distribuye los dones como Él quiere. Jesucristo ministra y lidera a través del Espíritu Santo en la iglesia, su propio cuerpo. ¿Sí? Y Dios el Padre es la fuente y el que opera a través del Espíritu Santo. Dios el Padre es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y a través de su poder, que es el don de fe, ¿sí? Él es el que añade el don del Espíritu Santo. Le da a esas personas para que se acerquen y crean en Cristo. Porque Él es la fe, la fuente de esa fe. Él es el autor y consumador de esa fe. Yo pienso que de pronto reciben un flotador pequeño, suficiente para que se salven. Y nosotros lo que necesitamos es inflar ese flotador. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá nos conseguía esos flotadores y los iba a las bombas de gasolina, a los surtidores, y los inflaba, pero eran gigantes, y los neumáticos. Y vaya un neumático, era imposible. Nos tirábamos por ríos así como rápidos, era espectacular. Y nos sentíamos muy seguros. Después de que pudiéramos agarrarnos, podíamos saltar, pasar por encima de no cascada, pero digamos por partes muy difíciles, y era imposible que nos pasara algo porque el flotador nos protegía. ¿Sí? Nos acostábamos en el flotador y nos descansábamos allí, entrábamos en un reposo. De hecho, usted ve por Amazon, consigue flotadores así y la gente se tira en las piscinas y descansa ahí. Y veo que ahí hay una analogía que podemos rescatar de estas cosas que son del mundo, y es que la fe, cuando es más grande en ti, tú reposas en esa fe. Puedes entrar en el reposo del Señor y puedes tener una vida más reposada. Dice que el poder de Dios se manifiesta de acuerdo a la fe que nos ha sido dada y la confianza que depositamos en ese Dios que nos ha dado esa fe. Jesucristo entonces, cuando hablaba de que tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, hágase conforme a tu fe, el Señor refuerza esa importancia de la fe como un medio para experimentar la gloria de Dios en nosotros, el favor de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y esa fe actúa como un canal a través del cual el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Y esto lo tenemos que comprender y tener claro, porque esto fortalece nuestra relación con Dios. Versículo final. Y esto es muy importante porque es una exhortación para el pueblo de Dios. Filipenses 4, verso 6, nueva traducción viviente. Lo leo. Miren las recomendaciones que aquí se dicen en los dos primeros versículos, del 6 a 7. Y el 8 nos cierra de una manera maravillosa, un mensaje de parte de Dios también, para poder conservar esa fe y no contristar al Espíritu Santo que nos habita. Verso 6 del Filipenses 4. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, seamos agradecidos. Verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, o sea, todo entendimiento. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí ya, mientras vivan es, mientras tengan una relación, mientras, como hizo Pedro, teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe en Jesucristo. Ese es el resumen, esa es la parte más importante de un cristiano, entender que son salvos por fe. Y esa fe gratuita, que es un don, es un poder de Dios que se nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque a Dios el Padre le agradó hacerlo. Verso 8, para finalizar, muy importante que escuchemos. En esta versión, me gusta mucho la versión de la Reina Valera también, pero escuchemos esta. Y esta manera de actuar en nuestras vidas como hijos de Dios, lo que hace es preservar esa fe, cuidarla, porque si tú tienes una relación, como acabamos de ver, mientras vivan en Cristo Jesús, mientras tengan una relación en el lugar secreto, tu fe va a hincharse. Ese flotador, ese salvavidas va a crecer cada día más, se va a inflar. Y entre más grande sea tu fe, todas las cosas serán imposibles. Y dice así, verso 8, Filipenses 4. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Mira, hermano, tú tienes que cuidar tus ojos y tus oídos, lo que ven y lo que escuchamos. Tenemos que filtrar, hermano. ¿Qué hacemos en nuestros tiempos de descanso, de recreación, de ocio? ¿Qué películas vemos en televisión, en Netflix, en YouTube? ¿Qué escuchamos? ¿Qué amistades tenemos? Tenemos que ser selectivos. Porque si tú llegas y empiezas a complacerte en los pecados por los que Cristo murió, pues estás entristeciendo el Espíritu Santo y esa fe que te ha sido dada. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un tesoro que nos guarda para salvación y nos mantiene allí a flote. Cuando tu fe cada día mengua, tú empiezas a sentir las olas y sentir la aflicción. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Mediante la fe. Entonces, si yo me tengo que alejar del mundo, espiritualmente hablando. Entonces, si tú empiezas a ver películas de violencia, de inmoralidad sexual, y tú ves allí actos que delante del Señor son abominables, actos sexuales ilegales, con la amante, los jóvenes que no están casados, el asesino, el policía que se defiende o el otro que se venga, y tú empiezas a complacerte y decir, uy, que ojalá lo mate. Eso es complacerse en los pecados por los que Cristo murió. Y Dios el Padre le costó mucho dar a su Hijo Jesucristo para que hoy seas salvo y seas eterno. En este lado de la eternidad estamos, pero somos eternos. ¿Qué nos ata a nosotros a no vivir la bendición tan grande que es estar al lado de Cristo? Este cuerpo que todavía no ha sido redimido. O sea, que cuidemos lo que vemos y lo que escuchamos. De esa manera, tú vas a ser un hombre y una mujer poderosísima. Que estarás parado en la roca inamovible. Nada, ni siquiera las malas noticias te podrán conmover. No tendrás temor de nada porque estás andando en el Espíritu. ¿A través de qué? De esa relación diaria con Dios. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde.